Hola, mis muy buenas hermanos y hermanas en la fe. Mi nombre es Carlos Cardosa Orlandi. Soy pastor ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y actualmente ocupo la cátedra Frederick E. Crouch en Cristianismo Mundial en el Departamento de Religión en la Universidad de Baylor en Waco, Texas. Les felicito en esta ocasión de su convención y agradezco la invitación que me hiciera el hermano Carlos Pérez para brevemente ofrecer una cápsula sobre el tema de la evangelización y la justicia social. Pasemos de inmediato al tema que nos compete. He titulado esta breve reflexión Evangelismo y acción social. Rompamos un molde por amor al evangelio. Muchas comunidades evangélicas en América Latina, en nuestro contexto latino en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, tienen prácticas y teologías que separan la evangelización del ministerio de acción social o justicia social. La separación entre la evangelización y la acción social nace de una sospecha evangélica que tiene dos dimensiones. La primera, si hay acción social, la tarea evangelística junto a la posible conversión es cuestionable, ya que el interés por el bienestar social sustituye o opaca la integridad de la experiencia de conversión y el discipulado. En otras palabras, las personas se convierten y viven el discipulado cristiano por el bienestar social. Y hay una gran sospecha de su conversión y de su discipulado. Esta primera dimensión se basa en el posible interés por el bienestar social y la incertidumbre de las verdaderas razones para aceptar y vivir el evangelio. La implicación práctica es sencilla, pero reduccionista. Al mantener la evangelización y la acción social o la justicia social separadas, la decisión de aceptar y vivir el evangelio debe, por tanto, tener más integridad. Y, como consecuencia, es la única manera de conocer y aceptar el evangelio. La segunda dimensión que hemos heredado es más ideológica y con serias implicaciones. Me explico. La evangelización es la tarea espiritual de la iglesia para salvar el alma de la persona. El énfasis es en la condición espiritual e individual del pecado en cada individuo. La condición de pecado está, por tanto, en la persona y en las personas en la comunidad. Esto significa que la actividad de evangelización está aislada del contexto de la comunidad, del contexto de los seres humanos. Por lo tanto, lo que importa es la condición espiritual de las personas, pero no hay interés en el contexto ni en la experiencia cotidiana que viven las personas en la comunidad y que vive la comunidad. Este aislamiento de la persona, de su contexto y de su condición social, recalca y centra la condición pecadora en el individuo. Por tanto, no hay pecado en las estructuras sociales en que nuestras comunidades viven. La lógica evangelística puede describirse de la siguiente manera: salvamos el alma de la condición de pecado. Este es el propósito del evangelio. Si logramos
entonces la conversión de muchos en una comunidad, la expectativa es que la situación contextual de esa comunidad debe mejorar. Mientras más conversos, mejor debe ser la experiencia de la comunidad. Sin embargo, sabemos por experiencia y en la historia del cristianismo que conversión de muchos no resulta en justicia para todos. El carácter histórico y social del evangelio queda relegado para establecer un tipo de cristiandad espiritual o un orden donde la iglesia es la que determina cómo deben ser las cosas sobre la vida de los creyentes en una comunidad. Desafortunadamente, sabemos que esta cristiandad nada en ocasiones tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. Inclusive, históricamente sabemos que las cristiandades europeas de la Edad Media ofrecieron muy poca justicia social en su contexto. Los resultados, hermanos y hermanas, de este divorcio teológico son varias. Primero, la comunidad de fe queda ciega a la contradicción en nuestras iglesias que evangelizan y desafortunadamente al mismo tiempo somos cómplices a la explotación de las personas más vulnerables de nuestras comunidades. Un ejemplo es la evangelización a mujeres para que vivan sometidas a parejas que abusan y explotan de ellas, manteniendo así el sistema machista de nuestras sociedades latinas. Otro ejemplo es la evangelización de grupos pobres y marginados. Sin embargo, estos grupos pobres y marginados en nuestras comunidades de fe no ocupan posiciones de liderato importantes. Inclusive se les excluye de posiciones de liderato en la iglesia. Desafortunadamente, esto significa que se ministra para salvar el alma de la persona pobre, marginada, explotada, aunque el maltrato sea igual o hasta peor al que la persona vive en la sociedad. El divorcio práctico y teológico se resume de la siguiente manera: evangelizar no debe tener ninguna consecuencia social. Por tanto, una vez salvadas las personas, son hermanas y hermanos en Cristo, aunque sus experiencias en la iglesia y en la comunidad en general es una de indiferencia a su condición social. Se salva el alma para continuar la explotación del cuerpo. En el mejor de los casos, el divorcio entre las teologías y prácticas de evangelización y acción social justifica la acción social con el propósito de evangelizar. Claro, en este mejor de los casos, se acepta el riesgo de la integridad de la conversión y el discipulado, ya que se le da prioridad a la feligresía, a ser parte de la iglesia. En otras palabras, y con una grave consecuencia, la comunidad de fe está más dispuesta a la acción social si tiene una consecuencia en el aumento de la feligresía, en el dato de que estamos creciendo económicamente, numéricamente, aunque las personas en la comunidad de fe estén careciendo
de necesidades urgentes y estén siendo explotadas y marginadas en nuestras comunidades. El principio oculto que usualmente guía tal práctica es, pues si ya están en los números de la lista de miembros, pues no hay que preocuparse por su bien social. Recientemente hemos visto cómo el divorcio entre la evangelización y la acción social contribuye a justificar expresiones cristianas de prosperidad, afiliando la conversión y el discipulado cristiano con participación en el sistema del mercado financiero. Y esto lleva a agravar las consecuencias de explotación a las comunidades más vulnerables. En el sistema de globalización capitalista, este divorcio entre evangelización y justicia social contribuye a la continua explotación de nuestra gente. La ironía es que siendo nuestras comunidades latinas vulnerables y pobres, hemos aceptado y continuamos justificando ese divorcio teológico sin medir que este modelo teológico que acabamos de describir, por un lado es heredado, pero por otro es también creado por líderes inescrupulosos para mantener control de la economía de la salvación y la supervisión de las almas. Ese modelo tenemos que dejarlo ir. Un modelo arraigado en la Biblia para los nuevos tiempos. El Evangelio de Lucas ofrece un modelo que integra la evangelización y la acción social. En el capítulo 4, los versos del 18 al 21, Jesús lee del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El año agradable del Señor comienza desde el momento en que Jesús dice en el Evangelio de Mateo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Evangelio de Marcos, Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Estos textos indican que con la llegada de Jesús algo nuevo sucede. Un evento histórico y cósmico arraigado a la vida de la creación que inaugura una nueva realidad, una manera novedosa de ver y vivir en el mundo. El reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Dado este evento especial de orden histórico y cósmico, el llamado es sencillo, pero multidimensional. Escuchen: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Escuchen: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crean en el Evangelio.
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, a predicar el año agradable del Señor. Cuando entrelazamos estos textos de los evangelios, es evidente que el modelo heredado que divorcia la evangelización de la acción social y la justicia social niega la misión integral que Jesús encarnó y que es ejemplo para nuestras comunidades de fe. El Evangelio de Juan es claro también en poner en labios de Jesús el carácter de su ministerio. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La buena teología cristiana comunica, y no solo de palabra, sino de hecho, las buenas nuevas del evangelio del reinado de Dios. Las buenas nuevas son la persona de Jesucristo, su ministerio, su muerte, su resurrección, y estas buenas nuevas son vida y vida en abundancia. El peligro que tiene el divorcio entre la evangelización y la justicia social se encarna en la experiencia de nuestros ancestros indígenas y africanos. En las palabras de Carlos Esteban de If, cuando declaró en una de sus obras que la evangelización fue una técnica usada para justificar el mercado de los negros esclavos. El cuerpo del esclavo era encadenado para compensarle con un alma que pueda ser salva. Cuando se anuncia el evangelio para salvar el alma, y descartar la necesidad de justicia del cuerpo, la comunicación del evangelio es falsa, trunca, opresiva y hasta ha sido y puede continuar siendo aliada a la muerte de personas y la destrucción de la creación. El modelo a seguir es un modelo integral que no solo integre la justicia a los seres humanos, sino a toda la creación de Dios. La salvación es total, es cósmica y se inserta a la vez en todas las dimensiones de lo creado y en todas las dimensiones de justicia. Ese es el efecto del evento de Jesucristo. ¿Por qué limitarlo entonces a una dimensión metafísica de la condición humana? El evangelio no es limitado, el evangelio es total. La evangelización y la acción social y la justicia social son las dos caras de la misma moneda. La moneda es el evangelio del reinado de Dios, insertado en la historia de la creación, que irrumpe en lo que se ve y en lo que no se ve. Irrumpe en lo que se ve y en lo que no se ve en la persona de Jesucristo. La comunidad de fe, por la obra del Espíritu Santo, continúa descubriendo el misterio del evento de Cristo. Me parece escuchar las palabras de Jesús. Oíste que fue dicho, y ahora digo esta frase: evangelizar no tiene nada que ver con justicia social. Mas ahora Jesús nos dice, evangelizar es encarnar la justicia de Dios para salvación y liberación en todas las dimensiones de la vida. Hermanos y hermanas, hemos heredado una teología de evangelización
que recalca nombrar y confesar el nombre de Cristo y eclipsa la vida de frutos que encarnan la totalidad del Evangelio. El Evangelio de Mateo anticipó esta controversia del divorcio entre evangelización y justicia social. El Evangelio de Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo también ofrece la perspectiva teológica que integra evangelio y justicia social y merece recitar el texto y ponerlo por obra. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos y hermanas, el divorcio entre la evangelización y la justicia social es falsa. Ese divorcio es falso. Falso. Es una expresión teológica hueca, flaca, frágil, que es usualmente manipulada para controlar y sutilmente negar la responsabilidad cristiana por el hoy, por el ahora. Es una teología que reduce la totalidad del evangelio y las buenas nuevas del reinado de Dios a la condición de un individuo. Evangelización y justicia social son una, porque la encarnación de la salvación y la liberación del Dios nuestro es una en Jesucristo. Y este a toda su creación y en todas sus dimensiones. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros para que seamos una iglesia que encarne la justicia y el amor de Dios por el amor al evangelio, por el amor al evangelio de Jesucristo en estos nuevos tiempos complejos y difíciles y a la vez llenos de esperanza. Muchas gracias. Dios le bendiga.